¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, o en el momento en el que estén sintonizando este programa de La Última Página, les damos la bienvenida a este encuentro ecuménico que se lleva a cabo todos los lunes, con quien les habla, el simple y llano mortal Diego Ortega, que está junto a la inmortalidad, a la inmarcesibilidad, como decimos hace tiempo, el primus inter pares, subespecie eternitatis, eterno, glorioso, gloria y loor, al excelso Sebastián Porrini, a quien saludo en este acto humilde. ¿Cómo le va, Porrini? Doctor, ¿cómo le va? No, doctor, no, por favor. Todo bien, todo bien. Mire, mucho. Usted me dice inmarcesible, no sé cuánto, inmortal. Estoy cobrando todos esos epítetos que hizo allá en el Hilo de Ariadna hace un tiempo. Y lo que se viene. Y lo que se viene para el próximo. Ay, he Dios buscado sobresdrújulas para... Qué complicado. Claro. Venimos con un manejo del lenguaje ahí Totalmente. un tanto particular después del programa de Rubén Darío. Un saludo a la gente de apellidos frutales que se empeña por seguirnos y seguir viendo nuestro contenido. Se ve que nos quiere mucho porque está ahí. Es un ignaro. Es un ignaro, en fin, no importa. ¿Cómo están? Esperamos que bien. Estén atentos prontamente los anuncios parroquiales. Estamos promocionando nuestro seminario sobre el Quijote. No nos olvidemos de esto. Por favor, porque ya me mediados de octubre hasta mediados de noviembre. Exactamente. ¿No? Cambiamos un poquito la modalidad. 4 encuentros, ya vamos a dejar los datos seguramente en la descripción del video de hoy, sí, para señor. que se anoten, para que estén al tanto de lo que vamos a hacer. El formato es virtual y ya sabrán de qué se trata. Pero hoy es un tema álgido, un tema complicado. No sé por qué lo dice, profesor. Sí, no es un tema... Hoy nos vamos a tratar de estar serios. Tendría que haberme dejado la barba. Usted se tendría que dejar la barba de Svoboda. Un saludo a Franchi, Fulvio Franchi, que nos va seguramente a... Y a muchos queridos suscriptores a quienes pedimos disculpas por los dislates que podamos llegar a cometer. Pero hoy es un tema de la tradición, por supuesto. Totalmente. Vamos a volver a nuestra base. Me voy a mojar la garganta. Muy bien. Que tiene que ver con, en realidad, una continuidad. Totalmente. De algo que ya hemos hablado en su momento, que ya hemos comentado, analizado, intentado dilucidar, que tiene que ver con uno de los caminos de la tradición, que es el cristianismo. Hemos dedicado hace no mucho un programa íntegro sobre cristianismo, las bases, los fundamentos del cristianismo, sobre todo desde tiempos remotos, desde sus orígenes, por supuesto, la doctrina del cristianismo. Y allí quedó pendiente uno de los aspectos del cristianismo, también fundante y originario, que es el tema de la ortodoxia. El cristianismo ortodoxo, o también llamada Iglesia Ortodoxa, con sus múltiples variantes, particularmente la ortodoxia rusa, que es la que nos interesa con mayor énfasis. Y la griega, por supuesto. ¿No? Hablamos del cristianismo de rama oriental o medio oriental, ¿no? Omite el europeo, más que medio oriental, ¿no? En fin, hablamos efectivamente de una rama del cristianismo que tiene, por supuesto, una serie de diferencias, una serie de principios comunes. Es cristianismo, por supuesto, originario, pero que, bueno, a partir de cierto movimiento de orden histórico y religioso, se produce un cisma entre la iglesia cristiana católica, o católico-cristiana, y la iglesia efectivamente ortodoxa. Y este cisma, este quiebre, se produce esencialmente a partir fuertemente del siglo XI, mediados del siglo XI. Sí, señor. 1054, correcto. 16 de julio de 1054. Exacto. El gran cisma de la iglesia. Focio. De Focio, exactamente. Y a partir de allí tenemos la instauración y el desarrollo de una forma de cristianismo, o de un camino dentro de la tradición que es el cristianismo, que tiene elementos que son afines a lo que nos interesa destacar siempre que pensamos en la tradición. Totalmente. Sobre todo, y acá me permito hacer una pequeña defensa, no sé si defensa, si querés hacemos un corte porque está sonando el timbre, hacemos una pequeña pausa técnica y ya estamos con ustedes. ¿Querés que empecemos de nuevo? ¿Cómo?
Atendé vos. Perdón. Hola, Santi. Esperá, seguimos y después hablamos. Dale, perdón. Ay, este Santiago. Perdón. No, no pasa nada. Para que ahora hacemos el todo. Ahí vamos. Volvimos, estamos acá, ¿no? Cosas que pasan en el vivo, tuvimos que cortar, sonó el timbre. Esto no acá es en la un casa. canal Esto no es un formal. canal, ya vamos a tener novedades al respecto, pero bueno, no, bien. no queremos aguar la fiesta. Decía, quisiera hacer una pequeña defensa, o no, tómenlo como quieran, vos también, Sebastián, podés corregirme, pero creo que el gran problema del cristianismo o del catolicismo se da a partir del Concilio Vaticano II. ¿No? O sea, ahí, a partir de allí, discutamos todo lo que quieran. Todo lo anterior se pierde, ¿no? Pero, digo, el cristianismo como lo conocemos nosotros tiene un giro, sobre todo a partir del siglo XX, ¿no? A partir del Concilio Vaticano II, que va justamente en línea con la pérdida de cierto elemento tradicional. Pérdida que en realidad se disfraza de otra cosa, ¿no? Como una renovación, una apertura, ¿no? La iglesia para todos, etcétera, etcétera. Pero con la ortodoxia tenemos otro cantar. O sea, ¿por qué digo que la ortodoxia, o digamos la iglesia ortodoxa, tiene ciertos principios fundantes que nos interesan? Porque opera efectivamente sobre un concepto de la doctrina cristiana que mantiene sus orígenes y sobre todo con un concepto de salvación y de purgatorio, que obviamente no existe la idea de purgatorio, pero sobre todo de la iconicidad como símbolo, que es muy interesante. Pero te doy la palabra porque si no... No, Diego, está perfecto. Bueno, tener en cuenta que la ortodoxia ortodoxia significa opinión correcta, ¿no es cierto? O sea, sí, el recto, derecho. Claro, exactamente. Que tiene un fundamento clave en lo que Diego citaba, que era el cisma de 1054, ¿no? Es decir, allí las diferencias que se vienen planteando, diferencias que no habían sido tan grandes sino hasta ese momento. O sea, se puede hablar de una iglesia, la primacía del digamos así, del trono petrino, en consonancia con el trono constantinopolitano. O sea, los dos, ¿no es cierto?, como dos, digamos así, gobernantes de ambas iglesias, desde el punto de vista de una bicefalía que tenía por característica justamente la división del Imperio Romano, ¿no? Tengamos en cuenta que todo esto tiene su fundamento también en la Roma imperial. En el momento en que Constantino se convierte al cristianismo, en el 325, y la convierte en religión oficial, lo que ocurre es que las sedes de Roma y de Constantinopla son sedes de dos patriarcas muy importantes. Esas tensiones van a ir en aumento, obviamente. Ustedes se imaginarán que en 700 años de historia, estamos hablando de 700 años, hasta que se parte todo esto, van surgiendo diferencias ritualísticas, diferencias de devoción, diferencias de organización, porque valga decir que, por ejemplo, la Iglesia Católica occidental, porque la ortodoxa también se llama católica, es católica ortodoxa, ¿no? O sea, la católica romana, ¿sí?, va a dar pie a la creación, por ejemplo, de las órdenes monásticas, ¿no? San Benito de Nurcia, el gran fundador de la primera orden, y después, bueno, todos los que tomaron, claro. San Nictícola de los Pérez. Claro, exactamente. Qué cantidad de santos, ¿no? Santa Escolástica, creando la primera orden de mujeres. Va a hacer que en la ortodoxia eso no ocurra. Yo sé que me van a responder inmediatamente, ¿cómo que no? Si hay monjes? Sí, por supuesto, pero no son de órdenes. Claro, no hay órdenes. No hay órdenes. ¿Sí? Es decir, no existen instituciones dentro de la institución mayor, sino que la iglesia ortodoxa es la iglesia ortodoxa. Y como primera diferencia, y como segunda gran diferencia, el hecho de que la iglesia ortodoxa ha vivido persecuciones enormes posteriores, de graves conflictos. Si bien la protección del imperio bizantino, de los emperadores bizantinos, le dio el fundamento para convertirse en una religión oficial muy fuerte y expandirse, no olviden ustedes que después la obra de Cirilo y Metodio hace que lleguen a Rusia, un pueblo absolutamente pagano en ese sentido, que se convierte en masa, ¿no?, a la ortodoxia, y que empieza a exigir desde el mismo Cirilo, que todavía no está separada de la iglesia romana. Cirilo viaja a Roma,
va a pedir la liturgia en lengua, en eslavo antiguo. Ustedes saben que hasta ese momento la discusión era qué lengua, y era el latín o el griego. ¿No? En Bizancio era el griego, en Roma era el latín. Entonces viene una gran discusión, porque otra lengua más. Lo que ocurre es que Siri lo justifica diciendo no es una lengua de habla, es una lengua ritual. Es decir, es tomar el antecedente de un pueblo muy, muy antiguo sobre la base de. Y eso da pie a que, obviamente, tanto Bizancio como Constantinopla como Roma acepten el rito digamos, eslavo antiguo, claro, en el que está escrito el ritual tradicional de la Iglesia. Hoy en día la Iglesia Ortodoxa tiene 15 iglesias independientes. Autocéfalas. Autocéfalas, claro. Si bien reconoce la primacía inter pares del patriarca de Constantinopla, que sigue siendo de alguna manera, digamos así, una especie de presidente de un consorcio, si se me permite la vulgaridad, ¿no? Pero claro, para hablar, ¿no? Todos los grandes arzobispos y fundamentalmente los metropolitanos, como se los llama, el metropolitano de Moscú, el metropolitano de Sofía, el metropolitano de Bucarest, conforman, ¿no?, ese colegio de obispos que mantiene una cierta unidad autocéfala en todos los casos. No se olviden que la ortodoxia es muy fuerte también en ciertas zonas de Medio Oriente, ¿no? Tiene las famosas llaves de Tierra Santa, ¿no? Hay todo un fundamento muy clave en este sentido. Pero vamos a hablar, Diego, después, si te parece, de las diferencias, ¿no? O sea, de las diferencias ya doctrinales que hay. Vos dijiste una recién, muy, muy clave, que es la no existencia del purgatorio. Si bien el purgatorio no es tema, ¿cómo decirlo?, muy bien fundamentado en la Biblia, debo decirlo, ¿no?, porque realmente es bastante sutil la búsqueda de ese elemento, la Iglesia Católica lo tiene incorporado desde hace 1000 años, ¿no?, sobre todo como un ritual, como base de una creencia, digamos así. Después, bueno, dogmáticamente va a venir un concilio, el de Constanza, que va a establecer una cantidad de principios sobre la base del purgatorio, pero bueno, no tiene la misma fuerza. Ya estaba separada la Iglesia Ortodoxa, toda la ortodoxia. O sea, los ortodoxos creen fundamentalmente en el paraíso y en el infierno, ¿sí? No hay medias tintas, por decirlo de una manera. Al juicio, se va al juicio. Se va a juicio, directamente. Pero hay algo también interesante con respecto a la idea de salvación, que va a ir de la mano también de la iconicidad y del concepto de ícono. Ustedes saben que no se permite en la Iglesia Ortodoxa la idea del santo como figura tridimensional, ¿no? Es decir, no está la estatua del santo, claro, cosa que en la Iglesia Católica, sí, romana, es prácticamente un lugar común, ¿no? Está la escultura, una presencia, las advocaciones de la Virgen, qué sé yo. La ritualidad católica tiene como principio fundante esto de la procesión. Totalmente. En cambio, en la imaginería de la ortodoxia hay una presencia fundamental del arte bidimensional, del arte plano, que tiene una justificación que seguramente ahora vamos a desarrollar, pero que efectivamente tiene que ver con una mirada mucho más, ¿cómo decirlo?, más arraigada en la encarnación. Es decir, la encarnación de Cristo, el misterio de la encarnación, digo, Cristo es a su vez Padre, o sea, es Dios Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, ¿no? La Santísima Trinidad. Pero el hecho de encarnarse, el Logos encarnado, le otorga la posibilidad de unirse, ¿sí?, con el ser humano. Es decir, en el sentido de la unidad entre la entidad divina y la entidad, claro, terrenal, que le permite al hombre acceder a la posibilidad de manifestarse en la divinidad. Claro. ¿No? Es decir, a partir de esa encarnación se puede llegar a un estado de divinidad en el plano terrenal. Exacto. Ese es el camino de iniciación y el camino de trascendencia. Es a la vez inmanente y a la vez trascendente. Claro. Ese es el gran misterio de la encarnación, de la hipóstasis. Es decir, no es una hipóstasis, como lo decíamos en el programa de cristianismo, una hipóstasis solamente ejercida en la figura de Cristo hecho hombre, que a la vez es
Dios y es hombre, que entrega su vida para la salvación de la humanidad, señor. sino que en la ortodoxia justamente hay una interpretación literal. Si Cristo es el Salvador de los hombres, es el primus inter pares, Totalmente. en el sentido de ese es el primero entre todos los mortales, entre todos los comunes, la condición a la vez divina y a la vez humana es posible para todo aquel que sigue el camino ortodoxo. Claro. La ortodoxia, ¿no? El camino recto. El recto. Es una de las diferencias Exacto. con el cristianismo. Exacto. Es decir, ¿se puede llegar a la santidad? La ortodoxia plantea algo sí, cercano, siempre y cuando haya un camino de tradición que se elija. Claro. Es decir, ¿se puede llegar a la santidad del cristianismo tradicional o del cristianismo católico? Sí, también, pero con una sutil diferencia. Exacto. Ya desde la doctrina ortodoxa hay una suerte de unidad inmarcesible con la figura de Cristo. Cristo es el Verbo encarnado y es a la vez la posibilidad de que todos los que creamos con fe en esa encarnación podamos acceder al mismo misterio y al mismo estado de plenitud. Claro, exacto. Bueno, tengamos en cuenta que la imagen de Cristo es muy fuerte en la ortodoxia. Ustedes van a ver, generalmente en los grandes íconos no se ve tanto al Cristo crucificado como al Cristo glorioso, ¿no? Lo que se llama el Pantocrátor, es decir, el Cristo creador, el Cristo, digamos así, el gobernante del todo. Pantocrátor. Claro. Establecido sobre la base de un principio clave que es una especie de monarquía universal, ¿no? El Señor del mundo en este sentido, que se observa muy claramente en los iconostasios. Los iconostasios son en los templos ortodoxos, que son parecidos a los templos católicos, pero tienen su sutil diferencia, son el lugar central, o sea, lo que diríamos el altar, que obviamente no lo vemos porque el altar está detrás, ¿no? Es decir, se hace el mysterium, ¿no? Se cierran las puertas para que se produzca la transubstanciación, hecho que los ortodoxos creen fervientemente en la transubstanciación de las especies y que comulgan en ambas especies, ¿no? Se comulga en pan y en vino, fundamentalmente, en pan. Tener en cuenta esto. No existe la hostia. La hostia es una creación de la Iglesia Católica, ¿no? En realidad es en pan y vino, se moja el pan en el vino, ¿no? Y el fundamento de que ese iconostasio, es decir, las imágenes sagradas que han sido pintadas bajo un ritual muy específico, aquí en Argentina se desarrolló una escuela de iconos muy interesante. No se pinta de cualquier manera, ni se pinta en cualquier momento, sino se pide la advocación. Y no lo pinta cualquiera. Y no lo pinta cualquiera. Sobre el fundamento de que ese lugar está consagrado, ¿sí? Es decir, el templo está consagrado de forma tal que ese es el lugar de el Sancta Sanctorum, podríamos decir, del elemento clave. Bueno, aquí va a ser inevitable hablar de algunas diferencias, Diego. Diego citó algo. La gran diferencia, fíjense, es un aspecto muy chiquitito, pero fundamental, es el filioque. El filioque es una frase en latín, ¿no? Que significa y el hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gran diferencia está dada en esa trinidad que nombró Diego, en tanto para el catolicismo del Padre y del Hijo surge el Espíritu Santo. Por eso del Padre y del Hijo. Claro, el filioque. Entonces Deus filioque, es decir, de Dios y del Hijo, surge el Espíritu Santo. Para la ortodoxia, del Padre surge el Espíritu Santo y el Hijo. ¿Me explico? Es decir, hay una diferencia clave en torno del poder de Dios. El catolicismo explica esto diciendo que el Espíritu Santo es el amor que se tiene en el Padre y el Hijo. En cambio, en la ortodoxia, la idea es que es el Padre omnipotente quien genera el Espíritu Santo y genera el Hijo, ¿sí? Es en su enorme omnipotencia la que genera esa diferencia. Esa diferencia es clave. En el año 1054 eso va a llevar a una separación desde el punto de vista doctrinal muy grande. Doctrina que, valga decirlo, ya había sido planteada muchos siglos antes por las llamadas herejías, desde un punto, o heterodoxias, como me gusta decirle a mí. Las heterodoxias en el sentido de que ya los docetistas, ¿no es cierto?, todos los monofisitas, todos los que habían planteado que en el cristianismo lo hablamos esto, ¿no? Habían hablado de diferencias fundamentales en ese caso. Y una diferencia clave, la Virgen.
Bueno, la Inmaculada Concepción. Claro, la Inmaculada Concepción es algo que para los católicos es un dogma y para los ortodoxos no. Valga decir que el dogma es de 1854, o sea, lo establece Pío IX. Claro, y bueno, 800 años después, no por nada. Pío IX, para que lo tengo acá anotado, efectivamente, perdón, continúa, no es el... Bien. La Virgen Ineffabilis Deus. Claro, la bula Ineffabilis Deus de Pío IX de 1854 se instaura Claro, el principio, el dogma de la Inmaculada Concepción. Que si bien ya estaba, obviamente, cimentado en la tradición, se convierte en un documento oficial de parte del Papa. Con una característica, la Virgen es concebida en la carne de manera natural para los ortodoxos. No hay ¿cierto? No surge. Exacto, ex nihilo o por voluntad de Dios o por el... Theotokos. Claro, exactamente. Se convierte en Theotokos por Cristo, ¿no es cierto? Es decir, en ella es concebido el Espíritu Santo, el Espíritu Santo concibe en ella a Cristo. Por lo cual, su origen es un origen humano. Pero la devoción que existe en la ortodoxia a la Virgen María es enorme. Yo creo que la mayor cantidad de iconos están dedicados a la Virgen María. No vayan a hablar mal de la Virgen María entre los ortodoxos porque se arma la de San Quintín. Es decir, claro, es la Theotokos, por una parte la Madre de Dios, pero también es el fundamento de la Iglesia, ¿no? En ese sentido. Y otra diferencia clave es el sacerdocio. Frente al celibato, declarado en esa época en la Iglesia Católica, el pope griego, el pope búlgaro, el pope rumano, el pope ruso, el pope serbio, obviamente están obligados a casarse, siguen la tradición rabínica. Los únicos que no están obligados a que no deben casarse en realidad son los obispos por una cuestión administrativa, se dice, decir, porque tienen que dedicar su vida a la administración de la iglesia. Pero el pope sí. Van a ver ustedes la famosa. Incluso Pavel Florensky, el gran Pavel Florensky, era pope y su familia lo acompañó en ese martirio que significó en la época de Stalin morir en un campo de concentración. Ahora, es interesante, ¿no? Porque uno dice, bueno, son diferencias, qué sé yo, son sutiles o no, pero a mí lo que me llama poderosamente la atención, por ahí es muy básico decir que me llama la atención, pero me genera un enorme interés por el estudio de la ortodoxia como tradición, es el hecho de la lectura de la ley, de la palabra, no de la ley. ¿No? Es decir, de qué manera este cisma tiene que ver con una interpretación o no, o una interpretación por A o por B del mismo texto, ¿no? Es decir, la Inmaculada Concepción de la Virgen, y cómo de alguna manera la búsqueda de una mayor cercanía en la ortodoxia al factor humano, a la condición humana. Esta cuestión de que la Virgen es concebida en la carne, sí, exacto, y no por ello significa que no sea inmaculada, exacto, inmácula, pero es humana. Claro. El hecho de que el Hijo nazca del Padre y el Espíritu Santo también, es una cuestión de otorgarle a Cristo, o sea, tomar el misterio de la encarnación y el misterio de la hipóstasis, no como un misterio porque es Dios, es Padre, es Hijo y nada más, sino que efectivamente es un hombre en el que se encarna la palabra divina. Totalmente. Es enviado de Dios como hombre, claro. Nace como hombre, nace del vientre de la Virgen. O sea, primero es hombre, sí, encarnado, un verbo encarnado. Y luego también esta idea de que el ícono, hablemos un poco de la iconografía, del concepto de ícono, bueno, que me parece... Bueno, en la historia de la ortodoxia es fuertísima, digo, mismo en Italia, en Ravenna, por ejemplo, San Vitale, por tomar uno de los templos bizantinos, los bizantinos construyeron y decoraron el templo al modo ortodoxo. ¿No? Está en Italia, propiamente. Y uno ahí puede entender el valor del ícono, porque el valor del ícono ahí está... El arte sagrado. Claro, es decir, esta concepción platónica del arte, bien realista, que establece la dimensión trascendente del arte. O sea, puede ser claramente, o neoplatónica si se quiere, puede ser, la imagen es de alguna manera la representatividad de la espiritualidad.
hay dos cosas que son notables. La primera es que existe una gestualidad en la ortodoxia muy grande, que se va a trasladar al icono, ¿no? Entonces, por ejemplo, el signo de la cruz no se hace al modo como se hace en Occidente, sino en la Iglesia Católica, sino exactamente al revés, ¿no es cierto? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Es decir, de manera notable 3 veces, por otra parte, para nombrar la Trinidad, y la cruz, que es diferente. La cruz tiene arriba, por supuesto, los 2 elementos, más el cartel, vamos a decirlo así, el cartel, ¿no? Que decía Jesus Nazarenus Rex Aedorum, ¿no? El INRI famoso, el Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Y debajo, si ustedes miran, hay un tercer plano que está puesto de manera diagonal, ¿sí? Cayendo hacia la izquierda de una manera, hacia la izquierda de nuestro Señor, en realidad, o sea, así, y hacia la derecha, en elevación. ¿Por qué? Porque a la derecha de Cristo está el buen ladrón y a la izquierda está el malo. Por lo tanto, este irá conmigo al cielo y este irá al infierno. Una cuestión simbólica. Simbólica. Los pies de Jesús no están juntos en un clavo, sino están juntos en 2. Con lo cual, buscar los clavos de Cristo fue un problema. Santa Elena, claro. ¿Cuántos clavos tenía que buscar? 3 o 4. Miren ustedes toda la problemática, incluso el madero de la cruz, que fue todo un símbolo del siglo IV, V, VI. Bueno, evidentemente, ya plantea unas diferencias fundamentales. Y la cabeza de Adán, al pie de las cruces. Van a ver que en las crucifixiones ortodoxas está la cabeza de Adán, está el cráneo de Adán, porque es el primer hombre que va a ser, con la sangre de Cristo, revitalizado para su salvación. Vamos al icono, Diego. Sí, adelante. ¿Qué te parece después? Yo quiero citar un hermoso artículo, acá tengo que ir a la fuente, de Juan van Kessel, un estudioso chileno de la ortodoxia, que cita un cuento de Nikolai Gogol. Vamos a hablar de literatura. También vamos a hablar de literatura, sí. Nikolai Gogol, dentro de Cuento de San Petersburgo, el retrato de Satanás, ¿no? Cito in extenso. Más o menos la historia va por este lado. Un avaro que se dedicaba a destruir moral y físicamente a todas las personas que encontraba en su camino, sea por medio de sus terribles extorsiones, sea por medio de sus inmensos caudales de dinero, sintió acercarse el momento de su muerte y fue a ver a un gran artista y le encargó pintar su retrato. ¿Sí? Pero el pintor apenas había comenzado a expresar con sus brochas los ojos y la mirada perversa del maligno, se sintió invadido de fuerte e inexplicables sentimientos de horror y angustia. Esos ojos penetraban en su alma, lo torturaban causándole pánico. Sin embargo, el cliente lo cautivó con sus palabras. Llorando, le suplicó continuar el trabajo, diciéndole que del retrato dependía su permanencia en el mundo, que así podía quedarse, que no moriría del todo y que debía completar su obra entre la gente. Durante el largo discurso, el pintor avanzaba su trabajo con creciente horror y detestando más y más al cliente hasta que reconoció en él la encarnación del diablo mismo. Tiró sus brochas y se dio a la fuga sin terminar bien el retrato. El mismo día murió el cliente y su retrato semiterminado pasaba a uno y otro dueño, uno y otro admirador fascinado por el arte y cautivado por la mirada satánica del rostro. La fuerza destructiva de esos ojos mataba todo lo bueno, noble y bello en los espectadores que los contemplaban. Los que trataban de eliminar el retrato y escaparse fracasaban inexplicablemente en el intento, porque a última hora se vendía, se robaba o se perdía el cuadro y otras víctimas lo encontraban, repitiéndose en ellos el mismo proceso destructivo. Una de sus víctimas era un noble y talentoso artista que pasó la noche en la habitación donde él colgó el retrato de Satanás. Y cito el cuento de Gogol literalmente. Asustado, este artista se dio cuenta de que los ojos del retrato lo observaban y despertaban en él una gran angustia. Se alejaba lentamente del cuadro. Se dio vuelta tratando de no mirarlo más, pero no podía evitar mirarlo nuevamente de hinojos. Sentía también como si no estuviera solo en la habitación y como si en un instante alguien vendría detrás de él y le pondría la mano sobre el hombro. Bien, es un cuento de Gogol. ¿Almas muertas? Almas muertas se llama. Es el libro. No, Cuentos de San Petersburgo. Cuentos de San Petersburgo. Pero lo interesante aquí, más allá de que no sea un cuento efectivamente alegórico, qué sé yo, es la idea muy propia de la ortodoxia de que en el ícono, es decir, en la pintura sacramentada, como sacramento, como mysterium,
no es una representación No, claro. del santo o de la... Bueno, acá hay una contrarrepresentación, ¿no? Claro, claro. Es el santo. Claro. Hay una condición Por de eso que se toca. eso que está allí no es una advocación, no es una representación, no es una figura que nos lleva a la perfección inmarcesible. O sea, no, ahí está. Claro. Y es el santo, Sí, la señor. figura divina. Claro. El ícono en la ortodoxia opera ya no solamente como un emblema de adoración y qué sé yo, no, ahí está la santidad. Claro. Por eso retomamos la idea del arte sagrado, ¿no? Del arte tradicional. Estoy frente a un ícono, estoy frente a la santidad manifestada en ese Claro, ícono. claro, exactamente. Problema, Diego, que derivó en un enorme conflicto en la ortodoxia, que es el de los iconoclastas. Claro. ¿No? Es decir, hacia el siglo VI se produce en Grecia, más específicamente en Constantinopla y demás, todo lo que era el dominio de Bizancio, de lo que llamamos el Imperio Bizantino, se produce una enorme reacción contra los íconos, la destrucción de los íconos, que lleva al mismo emperador a intervenir y a mandar la destrucción de los íconos. Esa actitud destructiva desde el punto de vista del arte, pero también desde el punto de vista de lo sagrado, no arraigó en el pueblo. Si hay algo que se mantiene justamente es la devoción que el pueblo sentía por los íconos en tanto operación netamente metafísica, ¿no?, de los íconos. O sea, la iconoclasia terminó siendo vencida por la misma devoción popular que reinstaló los íconos de una manera casi, ¿cómo decirlo?, nos asombra, no asombrosa sobremanera, porque retornan los íconos a los templos y la gente se arrodilla. Son escenas enormes las que se producen en Santa Sofía y en todos los grandes templos. Eso por una parte. Y en segundo lugar, el hecho de que, muy bien vos lo decías, ¿cuál es la reacción contra el ícono? Es decir, ¿qué importancia tiene el ícono? ¿Por qué? Porque ustedes me dirán, en la Biblia dice no debe haber imágenes, ¿no es cierto? No se deben hacer imágenes. Sin embargo, en el Nuevo Testamento es muy claro que hay una imagen notable. Cuando la famosa Verónica enjuga el rostro del Señor. Tiene que ver con eso. Claro. Sí. Por eso se llama Verónica, ¿no? En griego es Veronike, pero en latín, Verónica. Vero icon, el verdadero ícono, ¿no? La verdadera imagen, que está presente, que se hace presente y que por lo tanto es trascendente. Y aparte es un ícono no hecho por manos humanas. Claro. Esa Se es una deja cuestión llevar por la... mistérica. Por eso Totalmente. decíamos anteriormente, no cualquiera puede No, claro. pintar un ícono. No. O sea, no es que yo voy... Una de las grandes problemáticas de la Iglesia Católica contemporánea... Me voy a poner cómodo porque se viene... ¿Cuánto se vamos? viene 34. Se viene el estallido. No se viene el estallido. Bien, Qué sé yo. vamos. Viene una reconvención a nuestros hermanos. Bien. Digo, el gran problema es la sobreimpresión y la proliferación hiperinflacionaria de estampitas, ¿no? Cualquier individuo, sea cual fuere su origen, puede ser devoción de un santo y puede convertirse en qué sé yo qué, y está la estampita. Yo tengo la estampita de Santo Pirulo de no sé cuánto. Sí. De los candidatos. De los candidatos. Entonces, digo, y esto tiene que ver con una lectura más profunda y una lectura más compleja, que si quieren podemos llevar al ámbito de la estética y del arte. Qué sé yo puedo pensar, esto ya lo dice Benjamin, ¿no? En la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica y del aura. Y claro, que muy bien también lo dice Martin Link citando a Titus Burjar o Fejo Schwam, no me acuerdo, en el arte sagrado, ese primer capítulo. Kumaraswamy. Kumaraswamy tiene el famoso arte sagrado. Digo, ¿qué pasa ante la manifestación de una estampita? Claro. No, esta estampita está bendecida por el padre Pablo, que la bendijo en la misa que hicimos en el retiro de Santa Eduvige de la Clodovea, no sé qué. Está bien, yo no estoy en contra de la estampita. No, por supuesto. Pero sí hay una cuestión que tiene que ver con la dimensión sagrada y con la dimensión trascendente. Claro. La ortodoxia, en ese sentido, ortodoxia, es decir, recto, plantea o nos conmina a pensar que el ícono es único y
y absoluto en su manifestación. Allí el santo es y no se puede reproducir. Claro. No se puede, digamos, multiplicar mecánicamente. Claro. Muy bien. Es anticapitalista. Es anticapitalista. Vayan a la Basílica de Luján. Saluditos, Arándano. ¿Sí? Mirá este programa y dejate de joder. Perdón. Digo, uno va a Luján, a la Basílica de Luján. Luján aquí es como una de las grandes mecas de la Basílica Mayor. Advocación de la Virgen. Exacto. La patrona de la patrona de Argentina. Uno llega a la basílica y luego de sortear la caterva de carritos, vendiendo uno llega rosario. a la imagen vendiendo rosario. ¿En qué medida hemos convertido nuestra Iglesia Católica en un gran mercado de reproducciones vacías de contenido? Digo, pensando en el iconostasio, pensando en la idea del icono de la ortodoxia. Sí, te entiendo a dónde vas. Claro. Yo digo, yo no puedo pintar una pared, voy a pintar un icono. Bueno, lo pinta Dios. Así que... Exactamente, por eso muy interesante lo que decías del sudario. Claro. Digo, la imagen que tenemos de Cristo es la imagen que Verónica le impone, toma al santo sudario y secarle no está hecha por manos humanas, porque la manifestación de lo sagrado no es mediación técnica. Por más pericia que uno tenga, por más que uno pueda encontrar la perfección de la imagen de Cristo, un Cristo de ojos verdes, un Cristo de ojos azules, en Medio Oriente, es medio complicado. Bueno, hay quien dice que era hiperbóreo. Bueno, claro, ¿cierto? Claro. Es un tema, Diego. Es un tema interesante desde la estética también, sí, porque sin duda. El arte bizantino, el arte medieval, que parece ser visto como un arte lábil, bueno, como es Cimabue, ¿cómo es el otro? Giotto. Claro, Cimabue, Giotto. Que son, digamos, el pivot entre la Edad Media y lo que luego será el Renacimiento, entendían muy bien esta cuestión de que el arte sagrado no necesita ser ampuloso, realista, tridimensional, con dimensión. No hay dimensiones, o sea, es esto o esto. Claro, porque la tercera es de Dios. La tercera es Dios. Es decir, el ser humano solo puede percibir, por eso hay dos dimensiones. Los egipcios pintaban en dos. La gran pregunta, a mí una vez alguien me dijo, ¿por qué no conocían la tercera dimensión? Mirá vos. Claro, por eso no podían construir nada. Claro, las pirámides las deben haber hecho los alienígenas. Evidentemente, no entendemos nada. Es decir, el arte sagrado estaba asignado por una serie de reglas, no es que no conocían. De hecho, cuando pintaban, y se han encontrado, voy a Egipto porque el origen de todo esto, ¿no? Uno ve en una pintura normal de un ser humano las tres dimensiones. Claro, porque eso era un retrato pero lo sagrado tenía que ser en dos dimensiones. No es que la gente caminaba así, ¿no? Sino que era una dimensión en torno de la tercera, es la profundidad, que es la trascendencia. Por otra parte, digo, me quedé pensando muy bueno lo que decías. Yo no sé si has visto, cuando se proclama santo a alguien en la Iglesia Católica, sale el Santo Padre y despliegan el famoso retrato, que es el retrato oficial del santo. Claro, venimos declarando santos a personas de la era de la fotografía. Es un tanto fuerte. Porque, claro, vos fíjate, en la ortodoxia es imposible, porque se sigue declarando santos. Por ejemplo, Pavel Florensky es santo para la Iglesia Ortodoxa bielorrusa. No lo es para la rusa todavía, ni lo es para la... Porque cada una es autócefala, como bien explicaba Diego. Pero la imagen es iconográfica, no es una foto. Existen fotos de Pavel Florensky. Iconografía. Claro, debe ser pintado así para que entre en el reino de los cielos. Claro. En cambio nosotros ponemos... Yo me acuerdo cuando declararon santo a Juan Pablo II, ¿cómo es el otro? A Escrivá de Balaguer, hay otro más, de nuestro tiempo. La foto. Y la verdad es que realmente, ¿no? Qué pérdida, porque esa dimensión del retrato iconográfico hace justamente que sea ya otra. No es la foto que le sacó a alguien, ¿no?
Pero ahí está la cuña, que viene también en la literatura. La captación, lo que Benjamin comprende como aura, pero es la detención en el tiempo y la manifestación revelada de algo que es trascendente y universal en el ícono, no lo puede tener la fotografía. No lo puede tener la fotografía. No, porque es otro arte. La literatura, es un en arte. ese sentido, yo pienso en las operaciones literarias, el retrato oval de Edgar Allan Poe, Sí, estaba que tiene que ver con el cuento de muchísimo Gogol, de Gogol. y el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Digo, no quiero hacer analogías absurdas, No. pero ¿qué ha hecho la modernidad técnica? Claro. ¿Qué ha hecho? Ha convertido la posibilidad de retratar mecánicamente Claro. y de multiplicar Multiplicar. y de suspender el tiempo en la fotografía y eternizarlo en una fotografía. Claro. Eterniza tus recuerdos, pero la fotografía es una operación técnico-química en sus orígenes, ¿no? Hoy es digital. Hoy es digital. Total, Hoy yo exacto. puedo quitarme años, puedo agregarme años, Sí, cambiarte tu cara. cambiarme mi cara. Digo, Sí. ¿en qué medida la idea de la sacralidad de la imagen opera en una fotografía? Está muy bien lo que planteas. Bueno, digo, en ese sentido, pensá. Vos diste un dato clave, Cimabue y Giotto, ¿no? Están ahí, están A caballo. a caballo, sí. exactamente, ¿no? Yo pensaba lo siguiente, hasta la Edad Media seria, la sacralidad está en el templo. Por ende, la pintura responde a esa sacralidad. Desde el momento en que se entra lo que podemos llamar no el realismo platónico, sino el realismo inmanente, se termina el arte sagrado en Occidente. Totalmente. Eso no quiere decir que Miguel Ángel sea un genio. Eso no quiere decir que el Greco sea un genio o que lo sea mi amado Velázquez. Porque Son me parece genios. que su Cristo es una cosa increíble. O el de Dalí, que siempre cita Diego, ¿no es cierto? El Cristo de San Juan de la Cruz. Pero el sentido de la sacralidad que tiene el arte en Occidente se pierde en el siglo XV, XVI. Y Velázquez, Dalí, bueno, Todos los el que hemos Greco, nombrado. el Bosco, Sí, cobran otra dimensión en el sentido de que están instaurados en una realidad en la que eso se ha perdido. por supuesto. Y en todo caso, Por supuesto. hipotetizo así en el aire, hay una necesidad de decir, che, a ver, ¿qué podemos recuperar? No lo están manifestando, no están haciendo arte sagrado. Claro. Es como cuando uno escucha o sueña algo magnífico y trata de balbucearlo al despertar y no puede terminar de decirlo. Entonces lo dice por partes. Claro. Puede salir una genialidad como Las Meninas de Velázquez, Sí, señor. que es una genialidad. Exacto. O Como el Kublai entierro- Khan. El Kublai Khan, claro, como el Kublai Khan de Coleridge. Claro. Pero la manifestación no la terminé de escuchar. Exacto. Por eso el nombre de Dios no se puede escuchar. Los 99 ¿eh? nombres y el... Porque hay algo allí que necesita de un camino, necesita de una recuperación y de una llegada y de una revelación para la que no estamos preparados. ¿Usted también busca el nombre de Dios, Red Scarlac? No, busco algo yo más. soy Eric Rojo, Eric Lonroth. Durante muchos años era mi contraseña de Qué grande. Eric Lonroth, hasta que me la hackearon. Claro. Manos non santas, y tuve bueno. que cambiar por otras. Treviranus. Trevirano, sí, ahora puse Trevirano. No, ahora puse Yiddish Zeitung. Qué grande. Y Armolinsky. Y Yarmolinsky, claro. No, pero es muy interesante. volviendo a la lo seriedad, planteado. Diego, tenés razón. Yo estaba pensando incluso, voy a echar leña al fuego. ¿Por qué? Porque el templo ortodoxo se construye sobre la base de una arquitectura única. Ustedes habrán visto los techos con forma de cebolla, ¿no? Tan típicos de la zona, de Rusia y de todos los países ortodoxos, con una forma que no es la de una cruz tradicional al estilo occidental, sino más bien la cruz latina, sobre la base de un centro circular, o sea, la cuadratura del círculo. Podemos seguir hablando, pero hay algo clave. No se intenta, ahí tengo el término, sacralizar un lugar ya construido para,
sino se construye de cero por la piedra angular. Es decir, se empieza, este es el lugar para montar, y ese templo es único, porque tiene que tener una sacralidad única. ¿Sí? En ese sentido, vos habrás observado, yo a veces discuto con mi señora con estas cosas, pero la cantidad de paparruchadas que se construyen, de adefesios que se construyen en iglesias X, cristianas y católicas, horribles, que parecen fábricas, que parecen depósitos, ¿no? Yo no tengo la sensación de que nada sagrado puede estar en ese lugar. A mí me parece que me tiene que sacar, y la belleza, como decía Platón, es la puerta de ingreso a la trascendencia. Tiene que ser un lugar diferente, tiene que ser un lugar consagrado, tiene que ser un lugar distinto, no puede ser, sí fue, mira Diego, tengo un galpón en el fondo, bueno, vamos a poner una iglesia. No, para, discúlpenme, ¿no? Yo sé que es incorrecto al máximo, pero eso la ortodoxia lo mantiene, ¿y cómo? ¿Sí? Es lo mismo que la pintura. Uy, mira, tengo un retrato de San Pirulo. Vamos a colgarlo porque, claro, porque total en mi casa no, a ver, paremos. Tengo una foto de que le saqué yo a Juan Pablo II y como es santo la pongo. No, pará. Y ahí ya nos metemos en un terreno pedregoso, muy pedregoso, porque nos vamos a ganar muchos enemigos, pero hay que decirlo. No por el hecho de llenar de colores y de estampitas y de flores y de cintitas y de banderines y de fotos y de monedas y todo, estamos sacralizando a la vera de la ruta donde fue asesinado X. Claro. ¿Me explico? Sí, señor, sí. Digo, totalmente. Totalmente. Y yo creo que tiene que ver con algo que dijo muy bien Ángel Fareta en la traducción de La melancolía. El centro ya no emana. Claro. Por eso se fue a la periferia, a los límites. Sí, entonces, en el sentido de la iconografía de la ortodoxia, hay un centro que emana todavía, que es centrípeto, no es centrífugo. Sí. ¿No? Muchas de estas cuestiones es construir alrededor de para hacerlo pasar como sagrado, y otra cosa es construir a partir, como bien dijiste, a partir de, y de allí emana lo sagrado. Yo creo que la ortodoxia, bien digo, todavía mantiene esa idea de que el centro es emanación. Sí. El centro no atrae. Yo estaba viendo lo que están construyendo hoy en día, Diego, los templos que se están construyendo, se están recuperando en Moscú, los famosos 300 templos, no recuerdo el número, era impresionante, y los están construyendo en el mismo lugar en el que estaban, por una cuestión, no Terra Santa, o sea, Camposanto. Entonces allí se tiene que hacer, y se hace del mismo modo. Por supuesto con materiales actuales, pero eso no importa, sino se busca el material más noble, pero con la misma predisposición. Pavel Florensky dice algo, es breve, Diego, una definición del icono. Este libro se llama El iconostasio, una teoría de la estética de Pavel Florensky. Es uno de mis 21 elegidos para los otros, ¿no? Pavel Florensky fue un monstruo, realmente, en el mejor sentido. Dice, el icono es una alusión a un arquetipo celeste. Constituye una especie de jeroglífico, un símbolo alegorizado. Estos símbolos, al estar en contraposición a los auténticos símbolos y a los signos universalmente humanos y conciliares, y al ser además exaltados por encima de estos, se convierten con facilidad en una fuente de herejía, en una secesión, o dicho en latín, en un sectarismo. Este espíritu alegórico penetra en el arte de los íconos rusos como una segunda cara de la degeneración y la pesadez ontológica. Él dice que en el siglo XVI empieza a haber el mismo problema que en Occidente. ¿Y si retratamos? Entonces dice, el arte de los íconos, ajeno a la mínima sombra de alegorismo, abre al espíritu sus nítidas visiones de pureza primigenia, en formas que son perceptibles de un modo tan directo que son reconocidas como cánones universalmente humanos. Quien se postra, quien se para, quien se detiene ante un icono, ve la belleza representada de la trascendencia. Se le manifiesta. Se le manifiesta, exacto, es una emanación. Como Porrini cuando conduce el programa. Porrini se manifiesta. Bueno, es decir,
hay un aspecto notablemente profundo de trascendencia que tiene que ver, fíjense ustedes, no con una decisión de intelectuales encerrados, sino con la devoción del pueblo. Es lo popular lo que refleja el ícono en tanto espíritu de trascendencia de un pueblo. En 1917, cuando estalla la revolución en Rusia, en Occidente se vive un hecho, estamos en plena Primera Guerra Mundial, se vive un hecho trascendente para la catolicidad, la aparición de la Virgen de Fátima. Los famosos 3 secretos de la Virgen de Fátima, los 3 mensajes y demás. Se ha hablado mucho de ello, pero a mí me asombró que el tercero nunca se dijo y dio pie para miles de interpretaciones. Totalmente. Pero, según algunos creyentes más fuertes, lo que la Virgen vino a decir es: muchachos, te lo digo así, lo traduzco, ¿no? Muchachos, me parece que ustedes empezaron a alejarse y que hay un pueblo en el oriente de Europa que tiene una enorme fe en mi hijo que algún día les va a pasar el trapo de manera notable. Es decir, han mantenido el correcto camino, dice, y van a venir a por ustedes, dirían los españoles. ¿No? Conclusión, uno empieza a pensar que evidentemente ese pueblo arrasado, golpeado, encarcelado, Pavel Florensky muere en un campo de concentración de Stalin, después de haber servido al régimen porque era un gran matemático y él dijo: por mi pueblo hago lo que sea, y trabajó para desarrollar una serie de elementos de conocimiento. Lo metieron preso como correspondía, como Bulgakov y como todos los que venimos hablando de los grandes rusos, y evidentemente ese pueblo aplastado, no hizo falta más que se desgranase el régimen para que volviese a llenar lo que tenía que haber llenado, que son las iglesias ortodoxas. Hoy en día, lo decía Fulvio Franchi, Seba me dice, es increíble, no hay lugar. No hay lugar, vos entrés, están todos pegados y se puede, millones y millones. Un pueblo de una fe impresionante. La ortodoxia tiene esa belleza, y la ortodoxia griega, que tiene sus particularidades, tan bella, tan bella la ceremonia y demás, todos los rituales, valga decir que tiene un reservorio de oración tan enorme en un lugar claro que es el Monte Meteora, ¿no? Donde está, ¿no es cierto?, los 17 monasterios en los cuales se ora para la continuidad del mundo y para la llegada del juicio como debe corresponder. Y esos son los que pintan los iconos. Se pintan así. ¿Sí? Humildemente, uno, obviamente, somos estudiosos y apasionados del tema, de la tradición sobre todo. Sí, la ortodoxia nos la debíamos. Sebastián, vos has sido un gran promotor de esto. Y los invitamos a que investiguen un poco más. Bueno, tienen el texto de Pavel Florensky. Pueden... No se entiende Dostoyevsky, si no se lee la ortodoxia. Y no se entiende Gogol tampoco. Claro. Pero eso es harina de otro cosa. Sí, ya volveremos a Dostoyevsky en algún momento, sí, porque el programa que hicimos aquella vez en pandemia fue muy mal editado. Claro. Audio. Y aparte lo merece por otras obras también. Por otras ¿no? obras también, sí. Así que vamos a ir de a poquito renovando stock que no fue bien grabado. Invitación, como siempre decimos, a que se suscriban, a que compartan, a que comenten, a que discutan con argumentos y no con imbecilidades. Y sobre el tema. Y sobre el tema. Y si no leyeron literatura, no leyeron sobre el tema, pueden comentar, pero con respeto, como hacen la mayoría de ustedes. Gracias por estar ahí, gracias profesor Porrini por el tema. Gracias, maestro. Y nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página, y a seguir leyendo. Chao. Adiós. Gracias. No se vayan, esperen. Ya sabemos que Porrini dijo adiós, gracias. Pero hay que seguir unos minutitos más. Aquí estamos en este envío que va a salir a partir de ahora en todos los videos. Porque bueno, como ustedes saben, formamos parte de una asociación mucho más grande, la Asociación de Estudios Humanísticos. Pero además, gracias a la iniciativa de 2 miembros de la asociación, en el año 2019 se fundó la editorial independiente Sofía Casa Editorial. ¿Sí? Hemos hablado de las producciones de Sofía. Buena parte del catálogo la pueden encontrar en la revista, que tienen el link para suscribirse siempre abajo. Pero hoy, humildemente, queremos hacer
Autobombo. Autobombo, Eso. muy bien, Porrini, Muy bien. muy bien. El inmarcesible, el ínclito Estoy- Porrini. Estoy aprendiendo. Aprende, sí, vamos a hacer autobombo, cambiamos el enfoque de la cámara porque queremos que se vea un poquito lo que hemos estado haciendo desde el año 2019 con el querido Sebastián. Independientemente de que el catálogo de Sofía, Casa Editorial, tiene muchas más publicaciones, hoy y a partir de ahora, todos los lunes y tal vez los jueves, cuando salga un video del canal ADTV, vamos a informarles, recordarles. Nos lo pidieron. No ¿Quieren lo saber dónde pidieron, están sí, los libros? Bueno. cuáles son los, por ahora, cuatro Cuatro. libros, uno en coautoría, otros dos escritos por Sebastián y uno escrito por mí. Así que si querés, Sebastián, Bueno, empezamos. empiezo por el de coautoría. Coautoría. El de coautoría es este, Cuando los dioses habitaban la tierra. Cosmovisiones míticas griega, nórdica y maya. Fue un placer escribirlo con Diego. Sí, después de muchos años. Compartimos el trabajo y el amor por la mitología. Está en Sofía Casa Editorial. Publicado en 2019, febrero de 2019. 2019, exacto. Es Ya el primer libro. Segunda edición. Segunda edición. ¿Sí? Segundo libro, voy a hablar yo de mi libro. ¿Querés que hable yo? Hable usted de mi libro. Muy bien, voy a hablar del segundo libro en este caso y todo el resto es silencio. William Shakespeare en 5 actos, del querido Diego, ¿sí? Del innombrable querido, Diego. Se saca las ganas. Por Exactamente. Que es un libro dedicado a Shakespeare, a los aspectos más literarios, simbólicos de la obra de Shakespeare. Se trabaja, por eso dice 5 actos, 5 obras, tragedias, comedias, dramas y demás. Ideal para los docentes, debo decirlo, y para el bolsillo del caballero. Bien. Y de la dama. Y de la dama, muy bien. Voy por el tercero que ha sido publicado por Sofía Casa Editorial, este libro que es hermoso, El sacrificio del héroe, que tuve el honor de prologar allá por el año 2012, 2013. 2015, la primera 2015, edición. la primera edición, tanto ya. Me No, apagó la luz. el fulgor mítico, no pasa nada, no pasa Bien. nada porque me estoy quedando, no importa. Se ve bien acá El sacrificio del héroe. Este es el estudio que hizo Sebastián Porrini sobre, efectivamente, la figura del héroe trágico. ¿No? Es un estudio muy concienzudo y muy profundo sobre el fenómeno de la tragedia ática en el siglo V a.C. y con todas las derivaciones posibles del mitologema del héroe. Es un libro que ha sido reeditadísimo. Tenemos el honor de que Sofía Casa Editorial lo haya recuperado. Sí. Y aquí está nuevamente El sacrificio del héroe. Y recién salido del horno, Ese sí, tenemos ese está calentito. Los Otros, cuya primera edición fue española, Sí. por Matrioska. Ya Matrioska. vamos a hacer un spot sobre Matrioska. Los Otros, la metafísica operativa en los siglos XX y XXI. El libro de Sebastián Porrini sobre 21 pensadores, 21, De Guenón a Calazo. de Guenón a Calazo, ¿no? Desde símbolos fundamentales hasta la improbatarea. Exacto. Un libro magnífico para entender qué es esto del tradicionalismo, qué es esto de la tradición que tantas veces hemos expuesto en la última página y que aquí está resumido, no, ampliado, y es una invitación a seguir leyendo. Humildemente queremos invitarlas a que lean el catálogo de Sofía Casa Editorial y bueno, nosotros como grandes lectores que somos también plasmamos nuestras lecturas en estas humildes Y va a haber más. obras y va a haber más. Hay muchos proyectos en carpeta, pero hoy, ahora, esto es lo que tenemos publicado tanto Sebastián como yo, Conductores de la Última Página, de Con el Hilo de Ariadna, y por supuesto también está publicada, hay varias novelas publicadas de Pablo Gizara, hay antologías, hay novelas de otros autores nobles de San Miguel, así que invitamos a que se metan, o que manden un mail en realidad a sofiacasaeditoriales@gmail.com, o bien pueden comunicarse con nosotros y haremos las mediaciones correspondientes para que se hagan de estos libros. ¿Qué podemos decir? Gracias. Gracias. Y esta es la invitación a seguir leyendo. Nos vemos en un nuevo programa de La Última Página, en Con el Hilo de Ariadna o en cualquier circunstancia que sea. Ahora sí, adiós. Gracias.